Hola, mi nombre es Josep Silva y en este screencast voy a comentar la diferencia entre cobertura de sentencia, cobertura de arco y cobertura de camino. También veremos cuáles son las diferencias fundamentales entre ellos y descubriremos si uno de ellos subsume a los demás o ese fenómeno no ocurre. Los objetivos formativos son distinguir cada uno de los casos, qué es cobertura de sentencia, qué es cobertura de arco y qué es cobertura de camino, y conocer la relación entre ellos. Lo veremos a través de ejemplos. Hay muchos tipos de cobertura, no solo existen estos tres, pero estos tres son los más utilizados o al menos los más importantes a nivel de testeo de código. La cobertura de sentencia lo que mide es el porcentaje de sentencias ejecutadas por un caso de test. Esto quiere decir que si, dado un caso de test, miramos cuál es el número de sentencias que se ha ejecutado y lo dividimos por el número de sentencias totales, obtendremos la cobertura de sentencia. Es decir, qué instrucciones del programa se han ejecutado. La cobertura de arco lo que mide es, hace algo similar, pero lo que mide no son las instrucciones, sino las ramas de decisión. En un sentido formal, las ramas de decisión son todos los arcos del grafo de flujo de control de un programa. De una manera más informal, podemos decir que las ramas de decisión son las ramas de los if, de else, de los cases o switch y de los bucles. Es decir, que para cada decisión que se tiene que tomar en el programa se ejecutan las dos posibles decisiones, las dos posibles ramas. Fijaos que aquí lo que dice es porcentaje de ramas de decisión activadas, no dice ejecutadas. Es decir, que con que se active la rama ya es suficiente, no es necesario ejecutar todo lo que hay dentro de la rama. Y por último tenemos la cobertura de camino, que lo que mide es el porcentaje de caminos ejecutados por un caso de test con respecto al conjunto de caminos posibles. De todos los posibles caminos que puede seguir la ejecución, pues cuáles son los que hemos ejecutado con nuestro caso de test. Vamos a ver un ejemplo ilustrador de estos tres tipos de cobertura. Tenemos aquí un ejemplo que se llama programa, que recibe 4 variables, un entero y 3 booleanos, y que lo único que tiene dentro en el cuerpo del programa son 3 sentencias if y una sentencia return. Podéis dedicar para el vídeo y dedicar un tiempo para entender lo que hace el programa, y a continuación veremos qué tipo de cobertura podemos conseguir en este programa. Bueno, pues supongamos que ejecutamos un caso de test que ejecuta el programa con los argumentos 0, true, true, true. En este caso se ejecutarían las tres condiciones, por tanto ejecutaríamos todas las instrucciones del programa y obtendríamos una cobertura de sentencia del 100%. La cobertura de arco, sin embargo, sería del 50% porque en cada una de las condiciones, cada uno de los if, solo hemos entrado por una posibilidad, que es el true. Nos ha faltado poder ejecutar el false. Y el número de caminos que hemos ejecutado de los posibles es 1, aquel en el que se ejecuta siempre true, true, true en todas las condiciones. Veamos ahora otro caso de test. Si el caso de test tuviera estas dos ejecuciones, true, true, true y false, 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 entonces sí que obtendríamos, al ejecutar todas las instrucciones, una cobertura de sentencia del 100%, una cobertura de arco también del 100% porque ejecutaríamos todas las ramas de los ifs y habríamos ejecutado 2 paths de todos los posibles. Podría pensarse que también tenemos una cobertura del camino del 100%, pero eso no es así y lo podemos ver con este ejemplo. Las posibilidades de camino que hay en este programa es que la primera condición sea un true, entremos por la rama izquierda, luego otro true y luego otro true, eso habría sido el primer caso de test, pero también podría haber sido true, true, false, true, true, etc. ¿Vale? True, true, false, true, false, false, true, false, 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 etc. En total hay 8 caminos posibles si vemos el árbol de las posibilidades. El primer caso de test cubre el primer camino y el segundo caso de test que teníamos aquí cubre el segundo camino. Para poder obtener una cobertura del 100% tanto en sentencia como en arco como en camino, en este programa deberíamos de ejecutar estos 8 casos de test que se ve aquí en la tercera fila de la tabla. Muy bien, vamos a ver ahora qué relación hay entre ellos. Normalmente equivocadamente se cree que tener una cobertura del 100% de arco implica tener una cobertura de 100% de sentencia. Y eso no es cierto. Vamos a ver que no es cierto ni en una dirección ni en la otra. Es decir, que una cobertura de sentencia del 100% no implica una cobertura de arco del 100%.
Por ejemplo, aquí tenemos un contraejemplo, que ya veíamos antes. En este programa tengo una cobertura de sentencia del 100%, puesto que ejecuto todas las sentencias del programa, y sin embargo de arco solo del 50% porque solo he ejecutado la mitad de los arcos. Los casos false no los he ejecutado. ¿Qué pasa con lo contrario? La cobertura de arco tampoco implica una cobertura de sentencia. En este programa sí. En este programa en concreto, si ejecuto todos los arcos, también ejecuto todas las sentencias. Pero en este otro programa, que es una simplificación, una cobertura del 100% de arco no implica una cobertura del 100% de sentencia. Vamos a ver que si ejecutamos la rama del if, por lo tanto le ponemos un true, ejecutamos por lo tanto estas instrucciones de dentro del cuerpo del if y obtendríamos ejecutaríamos todo con un 1 como entrada, obtendríamos un 100% de sentencia, cobertura de sentencia. Si ejecutamos la rama también del false, por tanto es la fila 2 de la tabla, también tendríamos una cobertura de arco del 100%. Pero si los datos de entrada de los casos de test fueron en lugar de un 1, un 0, por ejemplo esta tercera fila de la tabla, entonces lo que tendríamos es una cobertura de arco del 100% porque hemos ejecutado tanto el true como el false, pero no tendríamos una cobertura de sentencia del 100%, puesto que al entrar por el if con un 0 se hace una división por 0, se aborta la ejecución en esta instrucción y no conseguiremos ejecutar el 100% de las instrucciones, nunca se ejecutaría el x++. Por tanto, ni una 100% de cobertura de arco implica una 100% de cobertura de sentencia, ni lo contrario. Para concluir, vamos a poner un pequeño ejercicio en el que practicamos los tres conceptos. Volvamos a pensar en el ejemplo original, este programa, y a partir de estos dos casos de test, bueno, este caso de test formado por dos ejecuciones, completar la tabla. Podéis ahora parar el vídeo, pensarlo, resolverlo y a continuación veremos la solución. Muy bien, la solución al problema es, con este caso de test, hemos ejecutado 5 de las 7 sentencias que hay en el cuerpo, por lo tanto tenemos un 71% de cobertura de sentencia. Hemos ejecutado solamente el true para el primer if, solamente el false para el segundo, pero el true y el false para el tercero. Por lo tanto hemos ejecutado 4 posibles arcos de los 6 que hay. Esto implica una cobertura de arco del 67%. Y con esas dos ejecuciones hemos ejecutado 2 caminos posibles de los 8 que hay. Por lo tanto tenemos un 25% de cobertura de camino. Las conclusiones del vídeo son las siguientes. En primer lugar, hemos visto los 3 tipos más importantes de cobertura, que son la cobertura de sentencia, la cobertura de arco y la cobertura de camino. Como conclusiones fundamentales tenemos que el 100%, conseguir un 100% de cobertura de arco no implica necesariamente conseguir un 100% de cobertura de sentencia, y hemos visto un contraejemplo de ello. Lo contrario también es cierto. El 100% de cobertura de sentencia no implica necesariamente tener un 100% de cobertura de arco, y también hemos visto un contraejemplo. En ambos casos es posible que hayan casos en los que un 100% de cobertura sí que es un 100% de sentencia y viceversa, pero una cosa no implica la otra necesariamente en ninguno de los dos casos. Lo que sí que es una implicación que ocurre siempre es que el 100% de cobertura de camino en un caso de test sí que implica que al tener un 100% de cobertura de camino también tenemos un 100% de cobertura de sentencia y un 100% de cobertura de arco.